La Segunda Guerra Mundial fue, en esencia, una guerra de acero. Fue un duelo titánico entre filosofías de ingeniería. De un lado, la precisión alemana, la calidad llevada al extremo, la creación de armas que eran casi obras de arte, como el tanque Tiger. Y del otro, la producción en masa americana, la cantidad sobre la calidad, la habilidad de inundar el campo de batalla con máquinas suficientemente buenas. En el centro de este duelo estaba el arma más temida del arsenal alemán, el 88, el cañón de 88 milímetros. Para un soldado alemán, el 88 no era un arma, era una religión. Era la garantía de que cualquier cosa que el enemigo pusiera en el campo, sin importar cuán grande o numerosa fuera, el 88 podía destruirla. Era el puño de Dios. La historia que están a punto de escuchar es el testimonio de un hombre que creía en esa religión, un especialista en tanques cuya fe se basaba en la balística. Y esta es la historia del día en que encontró un tanque enemigo capturado, puso sus manos sobre él, y esa fe se hizo añicos. Si estas historias de revelaciones técnicas y colapso psicológico en el campo de batalla resuenan contigo, te pedimos que te suscribas a Ecos de Guerra y actives la campana. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas crónicas. Si este video te impacta, déjanos un me gusta. Nos ayuda a entender qué historias valoras. Y por favor, dinos en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos estás viendo. Prepárense. Mi fe estaba hecha de acero de Krupp. Y estaba a punto de romperse. Mi nombre es Oberleutnant, teniente primero, Jürgen Richter. En diciembre de 1944, yo era el comandante de una compañía de Panzerjäger, cazadores de tanques. Estábamos en el corazón de las Ardenas. Nieve. Un frío tan intenso que el acero de nuestros cañones dolía al tacto. La gran ofensiva, la Wacht am Rhein, la última apuesta desesperada del Reich, estaba en marcha. Y nosotros éramos la punta de lanza. Bueno, no exactamente la punta. Éramos el flanco. Mi unidad no operaba los magníficos Jack Panthers. Éramos una unidad remolcada. Operábamos el PaK-43, el 88, el dios de la guerra. Mi mundo estaba definido por tablas de balística. Conocía de memoria la penetración de nuestra munición Panzergranate 3943. Sabía que podíamos matar a un T-34 a 2 kilómetros. Sabía que podíamos reventar un M4 Sherman estándar, el Ronson, el Tommy Cooker, a distancias tan largas que la tripulación americana ni siquiera oiría el disparo antes de que el proyectil convirtiera su tanque en un infierno de metal fundido. Esta era nuestra religión. Los americanos tenían números. Tenían sus Javos, cazabombarderos, que eran dueños del cielo. Tenían artillería que caía como lluvia. Pero en el suelo, tanque a tanque, hombre a hombre, nosotros éramos los maestros. Nuestro acero era mejor. Nuestros cañones eran mejores. Nuestra óptica 6 era mejor. Y mientras tuviéramos el 88, éramos invencibles. La arrogancia era nuestro segundo blindaje. Creíamos en nuestra superioridad técnica como un sacerdote cree en Dios. Veíamos a los tanques americanos como latas de galletas. Eran numerosos, sí, pero eran débiles. Eran un problema de cantidad, no de calidad. Y nuestro 88 era la solución de calidad. Un día cerca de Stavelot, una unidad de reconocimiento de las SS trajo un trofeo. Una patrulla americana había sido emboscada. Habían capturado un tanque, un M4 Sherman. Pero era uno nuevo, uno que no habíamos visto antes. Parecía hinchado, más gordo. El Sturmbannführer, Mayor, de las SS. Un hombre arrogante con una cicatriz en la mejilla me llamó. ¡Richter!, gritó golpeando el tanque capturado con su vara de montar. ¡Un nuevo juguete de los Amis! Llévese a sus hombres y mírenlo. Quiero un informe sobre dónde exactamente debemos dispararles a estas latas de sardinas. Me acerqué al tanque. Estaba intacto. La tripulación se había rendido después de que una mina le volara la oruga. Estaba varado en un campo nevado, inclinado en un ángulo patético. Mis hombres, mi tripulación de cañón, se acercaron conmigo. Nos reíamos. Miren, Herr Oberleutnant, dijo mi artillero, Klaus. Le han puesto una barriga.
Quizás está preñado de más Shermans. Nos reímos. Era feo. Las soldaduras eran burdas. La fundición del acero era tosca. Era todo lo que despreciábamos de la producción en masa americana. Era un producto, no una obra de arte. Bien, dije, sacando mis guantes. Traigan los calibradores y una palanca. Vamos a ver qué tan delgada es la lata esta vez. Me acerqué al frente, y fue entonces cuando dejé de reírme. El frío era tan intenso que el aliento de mis hombres creaba nubes de vapor que se aferraban al casco de acero verde oliva del tanque capturado. Me acerqué, mi arrogancia intacta, pero ahora teñida de una curiosidad profesional. Lo primero que noté fue la torreta. Era diferente. No era la torreta estándar del M4, esa silueta alta, de lados planos, que conocíamos tan bien y que nuestros artilleros llamaban el ataúd vertical. Esta era nueva. Era bulbosa, redondeada. Tenía una forma extraña, como de jabón derretido, pero era innegablemente más gruesa. Y el mantelete del cañón, la pieza de acero que protege la base del tubo del cañón, era monstruoso. Era una losa sólida de acero fundido, de un grosor que me hizo fruncir el ceño. «Klaus», le dije a mi artillero, «tráeme el calibrador grande, no el de bolsillo, el de artillería». Mientras él corría de vuelta a nuestro semioruga, yo caminé hacia el glacis frontal, la placa de blindaje delantera del casco. Y fue entonces, como dije, cuando dejé de reírme. El M4 Sherman estándar, el Ronson, tenía una placa frontal de 51 milímetros, inclinada a 56 grados. Era una broma. Mi 88, con el proyectil Panzergranate 39-43, podía atravesar eso como si fuera mantequilla caliente a 2000 metros. Ni siquiera teníamos que apuntar con cuidado. Era un blanco garantizado. Pero esto no era una placa de 51 milímetros. No. Los americanos, en su típica falta de elegancia, simplemente habían añadido más acero, habían soldado una placa de blindaje adicional, masiva y gruesa, encima de la placa de blindaje original. La soldadura era horrible, una cicatriz fea y abultada que recorría el casco. Un aprendiz de Krupp sería despedido por un trabajo tan burdo, pero el efecto era lo que importaba. Es doble, Herr Oberleutnant», susurró Klaus, regresando con el calibrador de latón. Se había dado cuenta. «Cállate y mide», le ordené, aunque mi propia voz sonaba tensa. Klaus puso las pinzas del calibrador en el borde de la placa frontal donde se unía con el blindaje lateral. Luchó por conseguir una lectura precisa debido a la soldadura. «Presiona», le ordené. Finalmente, obtuvo una lectura y retiró el calibrador. Miró la regla Vernier. Palideció. Sus ojos, grises como el cielo de las Ardenas, se encontraron con los míos. Estaba pálido, no por el frío, sino por el miedo. «Léelo, Klaus», dije. 102 milímetros, señor», tartamudeó. 102 milímetros. El doble del blindaje de un Sherman estándar. Hice el cálculo mentalmente, un acto reflejo de mi entrenamiento balístico. 102 milímetros de acero laminado, inclinado a 56 grados. Eso le daba un grosor efectivo de, Dios del cielo, más de 180 milímetros. Un Tiger Pino, nuestro orgullo, tenía 100 milímetros de blindaje frontal. Este Ronson gordo, este juguete americano, tenía más blindaje frontal efectivo que nuestro mejor tanque pesado. «¿Estás seguro?», le espeté. «Mide de nuevo». Lo hizo. La lectura fue la misma. Agarré mi propia palanca, una barra de acero de 1 metro, y la golpeé contra el casco. El sonido no fue el clan hueco de un Sherman normal. Fue un tud sólido, profundo, un sonido que hablaba de masa, de una densidad que absorbía el impacto. Era el sonido de un yunque. «Imposible», murmuré. «Deben estar usando acero de mala calidad, acero de fundición suave». Caminé hacia un lado, donde la mina había volado la oruga. Había un pequeño cráter en el blindaje lateral, donde un fragmento de la mina había golpeado. Me arrodillé en la nieve. Toqué el metal desnudo donde la pintura se había desprendido. Era acero laminado de alta dureza. No era la mejor calidad de Krupp, pero era bueno. Era sorprendentemente bueno. Fuerte, dúctil.
No se había agrietado ni desconchado por el impacto. Simplemente se había abollado. Retrocedí, tropezando con un trozo de escombro. Mis hombres me miraban. Sus rostros antes burlones ahora eran máscaras de ansiedad. Esperaban que yo les dijera que todo estaba bien, que era un truco. El 88, dijo Klaus, su voz apenas un susurro, buscando confirmación. El 88 todavía puede. ¿Verdad, señor? La religión. Estaba buscando la seguridad de nuestra fe. El PK-43, nuestro 88 largo, el cañón L-71, era el puño de Dios. Podía penetrar 200 milímetros de blindaje a 1000 metros, en teoría, en papel, pero eso era contra una placa plana, en un campo de tiro. Miré el casco inclinado de este nuevo Sherman. Esas soldaduras feas, esa forma bulbosa, esa masa bruta. 180 milímetros efectivos, a 500 metros. Nuestro proyectil Panzergranate 3943 quizás lo atravesaría. Quizás, si el ángulo de impacto era perfecto, de 90 grados. Si el artillero era un maestro. Si el proyectil no rebotaba en esa curva compuesta. ¿Y a 1000 metros? ¿A 1500, donde solíamos cazar? Una posibilidad entre 100. Y eso era solo el casco. Caminé de regreso a la torreta. Klaus, el mantelete. Esta vez medí yo mismo. Era una pieza de fundición sólida, curva. El calibrador marcó 177 milímetros. 177 milímetros de acero fundido sólido, protegiendo la parte más vulnerable del tanque, el anillo de la torreta y el cañón. Eso era más grueso que el blindaje frontal de un King Tiger. Dejé caer el calibrador en la nieve. El latón brillante desapareció en la blancura. Mis manos temblaban, pero no de frío. Era de rabia. Era de miedo. Era la sensación de que las reglas del universo, tal como las conocía, acababan de ser reescritas sin mi permiso. Señor, comenzó Klaus. Lo interrumpí. Me acerqué al casco frontal. Puse mi mano desnuda sobre el acero. Estaba tan frío que quemaba la piel. Pero lo sentí. Sentí la masa. Sentí la filosofía detrás de esto. Los americanos habían escuchado. Habían aprendido. Sabían que nuestros 88 los estaban masacrando. Y su solución no fue elegante. No fue un nuevo diseño de suspensión. No fue un motor más potente. Su solución fue brutal. Fue simple. Fue americana. No podemos construir un tanque mejor, así que simplemente atornillaremos más acero al que ya tenemos. Le pondremos el doble de blindaje. Lo haremos feo. Lo haremos lento. Pero lo haremos impenetrable. Y entonces lo susurré. No me di cuenta de que lo había dicho en voz alta hasta que vi las caras de mis hombres. Estaba hablando conmigo mismo, con el dios de la balística que me había abandonado. Esto, murmuré, mi aliento congelándose frente a mi rostro. Esto no lo rompe ni el 88. Y en el silencio que siguió a esa blasfemia, en el silencio de esos hombres cuyo único artículo de fe era que el 88 lo rompía todo, en ese preciso instante, lo entendí. Entendí que habíamos perdido. El susurro quedó suspendido en el aire helado, una blasfemia desnuda. Esto no lo rompe ni el 88. Klaus dio un paso atrás, como si yo lo hubiera golpeado. Su rostro, el de un joven artillero de Múnich que había destruido 15 tanques soviéticos y 10 americanos, se descompuso. Él había visto lo que hacía nuestro 88. Había visto T-34 partidos por la mitad. Había visto Shermans evaporarse en bolas de fuego con un solo impacto. Su fe era absoluta. Y yo, su comandante, su sacerdote en esta religión de la balística, acababa de declarar que nuestro Dios era impotente. «No diga eso, Herr Oberleutnant», espetó, su voz temblando, una mezcla de miedo e insubordinación. «Es un Sherman, es una lata, usted mismo lo dijo». Los otros 3 miembros de mi tripulación me miraban, sus rostros pálidos, buscando desesperadamente que me retractara, que me riera y dijera que era una broma. Pero no podía. La verdad era sólida y fría bajo la palma de mi mano. «No es una lata», le grité, mi voz resonando en el campo nevado,
mi propia rabia e impotencia buscando una salida. Es un búnker móvil. Mi mente entrenada en la ingeniería, corría frenéticamente, buscando una debilidad, buscando una forma de restaurar mi fe. El blindaje lateral, exclamé, aferrándome a un clavo ardiendo. ¡Claro! Sacrificaron todo por el frente. El lateral debe ser papel. Klaus, mida el lateral. ¡Ahora! Corrimos hacia el costado del casco, hundiéndonos en la nieve hasta las rodillas. La mina había volado la oruga de este lado, pero el casco estaba intacto. Klaus colocó el calibrador. Sus manos temblaban tanto que apenas podía fijar la lectura. Lo aparté bruscamente. Inútil. Agarré el calibrador y lo coloqué yo mismo sobre el borde superior del casco lateral. Lo ajusté. Leí la escala. Y sentí que el estómago se me caía a los pies. 76 milímetros. 76 milímetros. El Sherman estándar tenía 38. Habían duplicado el blindaje lateral. Un Tiger, nuestro orgullo, tenía 80 milímetros. Esta cosa, tenía el blindaje lateral de un tanque pesado alemán. No puede ser. Tartamudeé. La parte trasera debe ser su debilidad. Corrimos hacia la parte trasera del tanque, tropezando con los escombros. El motor, obviamente, había sido retirado o destruido, pero la placa del blindaje trasero estaba allí. La medí. 38 milímetros. Incluso el culo de este tanque estaba tan blindado como el costado de un Sherman normal. Y entonces vi la designación, pintada con plantilla blanca en el costado de la torreta, justo debajo de la escotilla. M4A3E2. Jumbo. Un nombre estúpido, un nombre de circo. Pero la designación, M4A3E2. Eso era lo que me helaba la sangre. El E significaba experimental, o, en este caso, una modificación de producción limitada. Pero el A3 significaba que esto era de fábrica. Esto no era un truco de campo, no era un grupo de mecánicos borrachos soldando placas de calderas. Esto era un diseño. Esto había sido fabricado, salido de una línea de montaje. ¿Cuántos de estos jumbos existían? ¿100? ¿1000? ¿10,000? El número no importaba. Lo que importaba era la filosofía que yo había despreciado y que ahora me miraba a la cara. Y entonces, la pieza final del rompecabezas cayó en su lugar. El golpe de gracia psicológico. Miré el cañón, y una nueva ola de confusión me golpeó. Era el cañón estándar de 75 milímetros. El cañón corto M3. El mismo cañón débil que montaban los otros Shermans. El cañón que rebotaba inofensivamente en el blindaje de nuestros Panthers y Tigers. ¿Pero por qué? Le pregunté en voz alta a la bestia muerta. ¿Por qué construir un tanque que puede soportar el golpe de un Tiger pero no puede devolverlo? ¿Por qué esta contradicción? Klaus me miró confundido. Señor, eso es bueno para nosotros. No puede hacernos daño. Idiota, susurré. No lo entiendes. No está diseñado para hacernos daño. No está diseñado para luchar contra nuestros tanques. Mis ojos escanearon el campo de batalla imaginario. Vi la ofensiva americana. Vi la doctrina. No es un cazador de tanques, dije, mi voz llena de un asombro terrible. Es un rompedor. Es un Durchbruchspanzer. Está diseñado para liderar el asalto. Y de repente, lo vi todo con una claridad cegadora. Vi la próxima batalla. Mi tripulación del 88, escondida en el bosque, perfectamente camuflada. Vemos a los americanos avanzar. Vemos al líder. Parece un Sherman. Klaus alinea la mira 6. Fuego. El 88 ruge, su sonido glorioso. El proyectil vuela 2 kilómetros y golpea este jumbo, y rebota. El Panzergranat 3943, nuestra bala de plata, nuestra arma divina, rebotaría en ese glacis de 180 mm efectivos como una piedra. Klaus dispararía de nuevo, sin penetración, y de nuevo, sin penetración, y mientras nosotros, en pánico, disparamos inútilmente contra este monstruo invulnerable, ¿qué hace él? No nos dispara. Su cañón de 75 números es inútil contra nuestro escudo de cañón. Simplemente sigue avanzando, absorbiendo nuestros disparos. Su único propósito es atraer nuestro fuego. Y mientras toda nuestra atención,
Todo nuestro pánico está centrado en el monstruo que no podemos matar. ¿Qué pasa detrás de él? 50 Shermans normales, los Ronsons, se abren en abanico, ignoran nuestros tanques, van directamente a por nuestra infantería, van a por mis cañones. Sus cañones de 75 milímetros, inútiles contra un Tiger, son perfectos para disparar proyectiles de alto explosivo contra mi tripulación de cañón. Nos flanquearán y nos masacrarán mientras nosotros seguimos disparando inútilmente a la bestia que tienen delante. Los americanos no habían construido un tanque para matar a nuestro Tiger. Habían construido un tanque para hacer que nuestro 88 fuera irrelevante. Habían identificado nuestra mayor fortaleza, el pilar de toda nuestra defensa, y habían diseñado una solución de fuerza bruta, fea, producida en masa, para anularla por completo. Habían convertido a nuestro Dios en un ídolo inútil, y lo habían hecho simplemente soldando más acero. Mi religión estaba muerta, y la fe de mis hombres, al ver la expresión de mi rostro, murió con ella. Cogí mi pala de trinchera de mi cinturón, caminé hacia la torreta, y con una rabia impotente empecé a golpear el acero. ¡Clang! 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 El sonido era sordo, muerto, era como golpear una montaña. Mis hombres observaron cómo su Oberleutnant, su experto en balística, tenía un ataque de rabia infantil contra un trozo de metal muerto. Finalmente, agotado, dejé caer la pala. Klaus, jadeé. Prepara el informe para el Sturmbannführer. ¿Qué? ¿Qué le digo, señor? Preguntó, su voz temblando. ¿Qué le digo al mayor de las SS? Me limpié el sudor helado de la frente. Dile la verdad. Dile que nuestros 88 ya no son suficientes. Dile que recen para que solo tengamos que luchar contra los Shermans normales. Y dile que, si ve uno de estos, jumbos, que corra. El informe para el Sturmbannführer, Mayor, de las SS, fue el documento más difícil que he escrito en mi vida. Más difícil que cualquier carta a la viuda de un soldado caído. ¿Cómo se le informa a un hombre que pertenece a una orden político-militar basada enteramente en la fe fanática en la superioridad racial y tecnológica, que su fe es una mentira? ¿Cómo se le dice a un hombre que cree que un Tiger es la encarnación del espíritu Übermensch, que los Untermenschen de las fábricas de Detroit acaban de anularlo con pura fuerza bruta? Regresé a nuestro puesto de mando, un establo congelado que olía a heno podrido y miedo. Mis manos temblaban tanto que mi escritura era casi ilegible. Klaus preparó café ersatz, un líquido negro y amargo hecho de bellotas tostadas. Lo bebí sin sentir el calor. Señor, dijo Klaus, su voz baja, ¿realmente va a escribir eso? ¿Que corramos? El mayor de las SS nos fusilará, lo llamará derrotismo. Lo miré. La piel alrededor de sus ojos estaba tensa, su juventud desaparecida, reemplazada por el terror de un hombre que acaba de descubrir que su armadura mágica tiene agujeros. Escribiré la verdad técnica, Klaus, dije, mi voz muerta. La política, la dejaremos fuera. Pero la balística no miente, y la balística dice que estamos acabados. Escribí el informe. Frío, técnico. Análisis del M4A3C2 Jumbo. Detallé los grosores de blindaje que había medido. 100 mm en el glacis, inclinado a 56 grados, efectivo, 180 milímetros. 175 mm en el mantelete, 76 mm en los laterales del casco. Y luego, la conclusión táctica. El PK-43 L71, con munición PSQR 3943, tendrá dificultades significativas para lograr la penetración frontal a distancias de combate estándar, 1000 metros. Los impactos probablemente resultarán en rebotes, a distancias 500 metros. La penetración es posible, pero no garantizada, especialmente contra el mantelete. El blindaje lateral sigue siendo vulnerable, pero requiere un flanqueo extremo que este tanque está diseñado específicamente para evitar. Y luego, la parte más aterradora. Evaluación de la doctrina. El vehículo es un Sturmpanzer, tanque de asalto. Su propósito no es enfrentarse a nuestros tanques pesados, sino absorber el fuego de nuestras defensas antitanque, PAC-43, permitiendo que los M4 estándar flanqueen y destruyan las posiciones de cañones y la infantería. Es un escudo de sacrificio producido en masa. No escribí corran, no necesitaba hacerlo. Cualquier oficial de tanques que leyera eso entendería el horror táctico que implicaba. Llevé personalmente el informe al puesto de mando del Sturmbannführer,
Estaba en un castillo requisado, con tapices antiguos en las paredes y botellas de coñac francés abiertas sobre la mesa. El aire estaba lleno de humo de cigarro. El mayor de las SS leyó mi informe. Primero, frunció el ceño con interés. Luego, su rostro se ensombreció. Cuando terminó, no me miró a mí. Miró el fuego de la chimenea durante un largo minuto. Así que, dijo en voz baja, ¿los subhumanos han aprendido a soldar placas gruesas? Han aprendido a anular nuestra mayor ventaja, Sturmbannführer, respondí. Él se levantó de un salto, su silla cayendo hacia atrás. ¡Basura!, rugió, arrojando mi informe al fuego. El papel se arrugó, se volvió marrón y se encendió en llamas. Derrotismo. Miedo. Usted es un oficial de la Wehrmacht, Richter. Se espera que tenga agallas, no una calculadora. Si el 88 no puede penetrarlo a 1000 metros, se acercará a 500. Si no puede a 500, se acercará a 100. Usarán un Panzerfaust. Señor, para cuando un hombre con un Panzerfaust esté a 100 metros, los 50 Shermans que vienen detrás de él ya habrán aniquilado a toda su compañía. Me abofeteó. El golpe fue rápido, vicioso. El anillo con la calavera de las SS me cortó el labio. Saboreé la sangre metálica y caliente en mi boca. Controle su lengua, Oberleutnant. Siseó. Su cobardía técnica me repugna. El espíritu alemán es más fuerte que cualquier blindaje americano. Salga de mi vista. Regresé a mi unidad. Mi labio sangraba en la nieve. Mis hombres vieron mi herida. Vieron mis ojos. Vieron el informe quemado que ya no llevaba. Y supieron. No dije nada. Pero la verdad se extendió. La verdad no necesita órdenes para viajar. Se extiende como una enfermedad, susurrada de artillero a cargador, de comandante de cañón a conductor de semioruga. ¿Es cierto, Herr Oberleutnant? El 88, ¿ya no es el rey? Vi la cara del teniente. El SS lo golpeó. Dicen que los Amis tienen un Sherman que es más duro que un Tiger. El efecto en la moral fue devastador. Fue peor que una derrota militar. Fue una crisis de fe. Nuestra única ventaja, nuestra única carta de triunfo en un juego en el que el enemigo tenía todas las demás cartas, aire, artillería, números, suministros, acababa de ser anulada. Luchábamos porque creíamos que éramos mejores. ¿Qué pasaba si no lo éramos? ¿Qué pasaba si solo éramos más arrogantes? Y entonces, 2 días después, cerca de Bastogne, sucedió. Estábamos en una posición defensiva perfecta, cubriendo un cruce de caminos vital. Nieve hasta la cintura. El frío era insoportable, pero nuestro 88 estaba perfectamente atrincherado, camuflado con sábanas blancas. Klaus estaba en la mira, barriendo el campo de visión. Contacto. Susurró. Movimiento. Un tanque. Un Sherman. Lo vi a través de mis binoculares 6. Salió de la niebla matutina como un fantasma gris, pero era gordo, era bulboso. Es uno de ellos, dije, mi corazón convirtiéndose en un trozo de hielo. Es un jumbo. Distancia 1200 metros, dijo Klaus, su voz temblando. Objetivo fijado. Fuego. Ordené. El 88 rugió, el sonido partiendo el silencio de la mañana. La nieve saltando del freno de boca. El proyectil trazador voló. Una línea roja perfecta. El impacto fue directo. Vimos un destello brillante de acero contra acero. Y el proyectil rebotó. Se fue girando hacia el cielo como una piedra lanzada contra una pared. El jumbo ni siquiera frenó. Simplemente giró su torreta hacia nosotros. Su cañón corto buscándonos. ¡Recarguen!, grité. ¡APCR! ¡El wolframio! Mi cargador metió frenéticamente el proyectil Panzergranate 4043, nuestra munición especial con núcleo de tungsteno, reservada para emergencias. Era nuestra bala de plata sobre la bala de plata. ¡Fuego! El cañón rugió de nuevo. Esta vez el impacto fue en el mantelete. Otro destello, otro rebote. El jumbo ahora nos había localizado. Su cañón de 75 mm disparó. El proyectil de alto explosivo estalló a 20 metros a nuestra izquierda, enviando una lluvia de metralla y tierra congelada sobre nuestra posición. Fue inofensivo, pero no era el punto. El jumbo estaba haciendo su trabajo,
Estaba atrayendo nuestro fuego, marcando nuestra posición. ¡De nuevo!, grité. ¡Apunta a las orugas! Pero era demasiado tarde. Mientras estábamos obsesionados con el monstruo que no podíamos matar, los flancos cobraron vida. ¡Tanques! ¡A la derecha!, gritó mi vigía. 2, 3 Shermans. Estándar. Habían usado al Jumbo como cebo, y habíamos mordido el anzuelo. Los 3 Shermans estándar no nos dispararon munición perforante. Dispararon alto explosivo. La primera ronda impactó corta. La segunda golpeó el escudo de nuestro 88. No penetró, pero la conmoción lanzó a Klaus hacia atrás, su frente sangrando por un fragmento. La tercera ronda impactó en la pila de municiones que habíamos colocado junto al cañón. La explosión fue catastrófica. Fui arrojado hacia atrás. Mi mundo se convirtió en fuego blanco y dolor. El 88, nuestro Dios, fue volteado sobre su lado como un juguete roto. Mis hombres eran solo pedazos de carne humeante en la nieve roja. El Jumbo, su trabajo hecho, simplemente siguió avanzando por el camino, su cañón corto apuntando hacia adelante, buscando la siguiente posición de Pac. Había sacrificado 0, y había destruido nuestra fe y nuestra tripulación. Recuperé la conciencia con el sabor de la sangre y la nieve en la boca. Mi oreja izquierda pitaba, un zumbido agudo e interminable. El mundo era blanco y rojo, el blanco de la nieve, el rojo de la sangre de Klaus que me había salpicado la cara, el fuego. Nuestro Act, nuestro Dios, estaba en llamas. La pila de munición PCGR 3943, nuestras balas de plata, seguía cocinándose, cada explosión enviando fragmentos de latón silbando por el aire. De mis hombres, de mi tripulación, mi familia, no quedaba nada que se pareciera a un ser humano. Eran simplemente trozos de uniforme Feldgrau carbonizados, esparcidos alrededor de la culata destrozada de nuestro cañón. El dolor en mi hombro era agudo, donde un trozo de metralla me había golpeado, pero estaba demasiado entumecido por el frío y el shock para sentirlo del todo. Me levanté sobre un codo, escupiendo un diente, y miré. A través del humo negro y aceitoso, a través de la niebla que se arremolinaba, lo vi. El Jumbo se alejaba, lenta, metódicamente, su pesada silueta desapareciendo en el bosque, ilesa. Los 3 Shermans estándar que habían aniquilado a mi tripulación ya se habían ido, flanqueando, sin duda, para cazar a la siguiente posición de Pac. El Jumbo ni siquiera les había disparado. No necesitaba hacerlo. Simplemente había existido. Había sido el escudo. Había sido el yunque sobre el cual el martillo de los otros Shermans nos había destrozado. Me quedé solo en el claro nevado, un Oberleutnant sin cañón, sin tripulación, sin fe. Mi labio partido, cortesía del Sturmbannführer de las SS, palpitaba al ritmo de mi corazón. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Él me había llamado cobarde por mi derrotismo técnico. Y mi derrotismo técnico se había hecho realidad en el lapso de 5 minutos, costándole al Reich un cañón 88 de primera línea y 5 hombres experimentados. Y el Sturmbannführer. Él estaba seguro en su castillo, bebiendo su coñac francés, enviando hombres a morir contra una realidad que se negaba a aceptar. Me puse de pie, tambaleándome. Agarré mi subfusil MP40. Estaba roto, el cañón doblado por la explosión. Lo dejé caer. No tenía nada. Empecé a caminar hacia la retaguardia, un fantasma en la nieve. La batalla de las Ardenas rugía a mi alrededor. Pero para mí, se había terminado. Caminé durante horas. Pasé junto a los restos de un Panther, su magnífico cañón L-70 apuntando inútilmente al cielo, abandonado por su tripulación. No por fuego enemigo, sino porque su transmisión se había roto por el frío. Nuestra perfección nos estaba fallando. Más adelante me encontré con otra batería de 88. El comandante, un Hauptmann, capitán, con ojos salvajes, me agarró del brazo. «Teniente, ¿qué hay ahí delante? Mis hombres informan de blancos que no podemos penetrar». Lo miré, mi rostro cubierto de la sangre seca de Klaus. «Es el Jumbo», dije, mi voz sonando como la de un extraño. «¿El qué?» «Un Sherman, uno gordo, M4A3E2. No le dispare al frente.
Es inútil. Está diseñado para que usted le dispare. Él me miró como si estuviera loco, como si el shock del combate me hubiera roto. Dispararé a lo que vea, teniente. Mi 88 puede matar cualquier cosa. Se volvió hacia su tripulación. Preparen APCR. Me alejé, dejándolo con su fe. Sabía que en una hora, él y sus hombres estarían muertos, porque ellos también morderían el anzuelo. Y entonces lo entendí. Entendí por qué habíamos perdido. No era solo la batalla, no era solo las Ardenas. Era la guerra entera. Nuestra filosofía entera estaba equivocada. Nosotros, los alemanes, creíamos en el Übermensch, el superhombre, y construíamos armas para superhombres. El Tiger, el Panther, el 88. Eran armas de duelos. Eran las espadas de un maestro esgrimista. Requerían habilidad, precisión, entrenamiento, mantenimiento meister. Asumían que un artillero alemán superior mataría a 10 tanques enemigos inferiores. Y lo hacíamos. Klaus lo había hecho. Pero los americanos. Ellos no estaban interesados en un duelo. No estaban construyendo armas para superhombres. Estaban construyendo armas para hombres comunes, cientos de miles de ellos. El Jumbo no era la espada de un maestro esgrimista. Era un mazo. Era una solución de fuerza bruta, fea, sin elegancia, pero abrumadoramente eficaz. No intentaron superar a nuestro 88. No intentaron construir un cañón mejor o un blindaje más inteligente. Simplemente soldaron más acero. Identificaron nuestra mayor fortaleza, el pilar de toda nuestra defensa en el frente occidental, y la anularon. Hicieron que nuestro Dios fuera irrelevante, y lo hicieron con los mismos recursos de producción en masa que despreciábamos. Nos estaban ahogando en acero. Nos estaban venciendo con la lógica de la fábrica. Nosotros podíamos construir un Tiger en una semana, con un coste inmenso. En esa misma semana, ellos podían construir 50 Shermans. Y ahora, aparentemente, podían tomar uno de esos 50, hacerlo invulnerable a nuestra mejor arma, y sacrificarlo solo para eliminar esa arma. Era una economía de guerra que no podíamos igualar. Era una mentalidad que no podíamos derrotar. Estábamos jugando al ajedrez, tratando de proteger a nuestro rey. Y ellos estaban jugando a las damas, simplemente barriendo el tablero, sacrificando piezas sin pensarlo 2 veces, porque tenían una línea de montaje infinita de reemplazos. Llegué a un hospital de campaña, me cosieron el labio y me vendaron el hombro. Me dieron un café ersatz caliente. Me senté en un catre, rodeado de hombres heridos, de los gritos de los moribundos. La ofensiva había fracasado. El sueño de Hitler se estaba desmoronando en la nieve. Fui capturado 3 semanas después, cuando la bolsa del Ruhr colapsó. Me capturó un soldado de infantería con un rifle M1, un chico de granja de Iowa que ni siquiera sabía que era un 88. Para él, yo era solo otro Kraut, flaco y derrotado. En el campo de prisioneros, hablé con otros artilleros, otros comandantes de tanques. Todos tenían la misma historia. Todos habían visto al fantasma, el tanque que no moría, el Sherman que se comía los disparos de 88, el Jumbo. No había miles de ellos. De hecho, supe después de la guerra que solo habían construido 254. 254. Eso era lo más aterrador de todo. No necesitaron 1.000.000. Solo necesitaron unos pocos, desplegados en los puntos de avance críticos, para romper nuestra moral. Sembraron el pánico. Destruyeron nuestra fe en el arma que nos había dado nuestra arrogancia. Revisé ese blindaje frontal. Y en ese acero feo, mal soldado y absurdamente grueso, no vi un tanque. Vi el epitafio de la ingeniería alemana. Vi el final de nuestra creencia en la calidad sobre la cantidad. Vi a un gigante industrial que ni siquiera se molestaba en jugar nuestro juego, sino que simplemente cambiaba las reglas a su favor. Y en ese instante, allí en la nieve, con mi arma divina impotente y mis hombres muertos, susurré esa verdad. Y entendí, habíamos perdido.